como eso es todos lo los que demás, ¿no? voy. Que ese nivel medio que había antes, pues ha subido años luz. Hoy día, Eso, estrellas de antes, como por ejemplo Maradona, ¿tú te crees que Maradona se iba a vamos, pegar las horas de gimnasio que se pega Cristiano Ronaldo? Ey, Ni de coña, vamos, ni, olvídate. ni Que ya te Cristiano se digo, iba a un pegar a las nivel de horas de siempre bares que se distinto. pegaba Maradona, ¿eh? Hombre, son otros tiempos, pero pero eso yo que se creo, cuidan. son otros Y que, tiempos, y que pero además ya no solo físicamente, sino hasta la dieta, ¿no? Los todo, dietistas que hay todo. ahora que te cuidan lo que Todo, tío. comes, todo está tan medio, tan milimétrico, que quizás también por eso hay tantas lesiones ahora también, ¿no? Porque van tan al límite, los cuerpos van tan al límite que cualquier mínimo traspié ya se convierte en una lesión. Pero con lo que dice el Frankie, mira, David Dane, que es el ex vicepresidente del Arsenal, él ya sugirió cambiar que se jueguen 2 tiempos de 30 minutos de juego efectivo, ¿vale? O sea que cada vez que el balón se pare el Sí, que se partido. para el tiempo. Eso es. La cosa Claro, está en que, por lo visto, los partidos superarían los 100 minutos de juego en total, ¿vale? eso es. Pero jugarían 30 minutos efectivos. Sin embargo, en Portugal, la Federación Portuguesa, la FPF, vaya, tiene nombre de fan hunter, la FPF, está contemplando ensayar esta idea en torneos juveniles, los sub-21 y este rollo, ¿vale? Mitad de 30 minutos, con cronómetro detenido. Sin embargo, todavía no hay luz verde oficial por parte de la IFAB. Desde el Sí. 2017, la IFAB y la FIFA han incluido en su programa de reformas la posibilidad de reducir los partidos a 60 minutos de juego de tiempo efectivo. O sea que no es tan loco, es lo que dice el Frankie. Bueno, y por Pero no es lo mismo, otro... Antonio. No lo No es mismo, lo no lo mismo, mismo. no lo mismo. No lo Porque mismo, estoy de 60 minutos acuerdo. efectivos son más de 90 Son más de minutos, porque ten en 90, cuenta que correcto. un cáncer del fútbol es el tiempo que se pierde. Correcto. Es decir, ese tiempo de estoy en el suelo, saco de banda, 2 minutos para poner el balón, una tangana, eso al final se pierden 8 minutos y se recuperan 3, ¿no? A menos que sea a lo mejor el Ah, Madrid o el claro. Barça, que entonces hasta que marquen. No, no es Claro. broma. Bueno, no es broma, ¿qué coño? Son unos rateros. Pero que, pero que, aparte, quitando esos 4 detalles, eso no es lo que comentan el tema este del contenido que va por ahí por el stream. Lo que quieren es acortar el uso. Es como el espectáculo se vea más rápido, ¿sabes? Y eso es De lo que. hecho, de hecho, a Ujú, colación de eso, encontré un dato que me parece brutal, ¿vale? La Kings League, ¿vale? ujú. La Kings League, para que nos hagamos una idea, ¿vale? El alcance que tiene en 2025, según Reuters, un artículo, mencionaba que mantiene su base social menores de 34 años. El 80% de los seguidores son menores de 34 años. Y tiene cerca de 30 millones de seguidores. Una barbaridad, ¿eh? Los partidos son 2 mitades de 20 minutos. Exacto, eso es lo que buscan en el fútbol. Eso es lo que Piqué hablaba del fútbol, ¿no? Que hay que darle otro giro. Y tío, Piqué siendo futbolista, no, yo creo que no le pega nada. Decir, a ver, para mí, con todo mi respeto a Piqué, que es un gran creador de contenido, pero él como futbolista que ha sido y sabe el sacrificio que conlleva estar en la élite, creo que una de las bases del fútbol es eso, la resistencia, la fuerza, el aguante. Y tío, sí, espectáculo, pero espectáculo, bueno, va a estar la Kings League. Yo siempre digo lo mismo. Ah, ya tenemos la Kings League para el que quiera espectáculo y deja el fútbol para que le guste el fútbol. Yo como futbolero, yo Kings League he visto un partido en mi vida. Claro, No me entretiene, a mí no me entretiene como futbolero, yo busco otra cosa. pero yo pienso que Entiendo el que le guste, ¿eh? el fútbol convencional será muy complicado de tocar, Frankie. Eso No, es, se escúchame. toca. Si miramos el ¿No? fútbol de ahora Y con el de hay los mucho 90, dinero detrás Sí, también. si miramos el fútbol de ahora con el de los 90 cambia una en barbaridad, ese ¿eh? La sentido afición al sí. portero, vamos, miles de reglas que han metido para agilizar el fútbol, pero Sí, una sí. cosa es agilizar el fútbol para que no haya, digamos, trampas y otra ya es, tío, para que haya más gol y más espectáculo, cambiemos cosas que están en contra de esa dinámica de fuerza, potencia, saber jugar, etcétera, ¿no? Que el fútbol no es solo tío, el fútbol no es solo saber tirar falta o hacer una chilena. El fútbol es mucha mente, posicionarse en equipo, jugar en equipo. Y yo por eso cuando un Am- equipo sale tan glorioso, el equipo de Guardiola, la España del 2008, la Brasil de Pelé, son cosas que salen cada X años porque se unen los astros para que un equipo forme esa piña claro. y ese. Eh, con, Entonces eso es complicado. con lo que decías antes de mejores partidos, ¿no? Que han terminado en 0-0, es verdad que ahora tú ves los highlights de jugadores, que hay muchos vídeos que son muy interesantes verlos, ¿eh? De que son cortos, ¿no? En YouTube y te ponen las 5 mejores jugadas de fulanito del otro. El otro día vi uno de Ronaldinho y ninguno era un gol.
todo eran pases o todo eran o Regates. la jugada no terminaba en gol, ¿sabes? Y él ha considerado sus 5 mejores jugadas, ¿no? Y es verdad que son impresionantes, son preciosas. No tienen necesariamente que acabar un gol, tío. Pero es verdad, tío, que hay una parte de que es que tenemos nomofobia. O sea, tenemos los teléfonos, estamos enganchados a los teléfonos permanentemente, ¿no? El otro día hablaba con mi hermano Sergio, conocido en esta casa, Gran Madafaca, y lo veía jugando al móvil un juego que se llama Hunting Sniper, Pero, ¿vale? pero ¿lo hablaste mientras iba ahí la bicicleta Íbamos, o...? íbamos en la bici, ese cabrón acaba de ir en la bici con el móvil liado. Y tío, total, que lo veo jugando al Hunting Sniper y mi hermano juega a eso a todas horas. Haga lo que haga, está jugando a eso. ¿Sabes? Incluso me decían notas, no, es que estoy en una reunión en el curro y a veces me pongo a jugar esto a la vez, ¿sabes? Y de tu hostia puta, tío, increíble, ¿no? Es que es verdad, tío, vivimos con el teléfono en la mano. O sea, es constante. Y nosotros todavía somos más puretas, pero los chavales, tío, es todo el tiempo. Toda su vida la hacen alrededor del móvil, tío. Esto es verdad que tenemos que entender que ha venido para quedarse y ha venido para modificar la manera en la que vivimos, pues ya hasta pagamos, ¿no? Con las tarjetas y todo esto en el móvil. Yo ya muchos días no me llevo en la cartera, ¿no? Llevo la tarjeta en el móvil y lo de la DGT en el móvil, con esto lo llevo todo. Pero es verdad, ¿no? Que tal vez la conclusión rápida que sea de esto es que se van acortando los tiempos. Sin embargo, tío, en el contenido yo escucho mucho podcast. Yo estoy suscrito a Podimo y escucho mucho podcast ahí, ¿no? Todos son podcasts largos, ¿eh? Ahí no escucho yo podcast muy cortos, ¿eh? Y mira que hay muchos podcasts que duran 40 minutos, 45 horas. Pero a mí el formato que me gusta es el que cogen el invitado y hoy vamos a estar 3 horas hablando con esta nota. Y mira, hay uno que lo hace para mí súper bien, Jordi Wild, ¿vale? Que obviamente es el número uno y por algo es, ¿sabes? Y Jordi Wild, si el invitado la entrevista, cuando tú notas que te está pesando a ti, el Jordi Wild la corta, ¿sabes? Ya de repente, bueno, pues muchas gracias, la charla, tal, pum, hasta aquí. Y hay podcasts que duran una hora y media, podcasts que duran 3 horas y media. Hay de Lethal Crisis, tío, que se mete en países raros y demás. A mí él particularmente no me gusta mucho cómo comunica, no me gustan sus vídeos, he intentado verlo porque me gusta escucharlo en los podcasts, pero después ver los vídeos suyos no me... Mira que pensaba que me iban a flipar. ¿Qué va, tío? No me han gustado. Pero cada vez que va el Jordi Wild, que va mucho, me encanta. Que el tío sale ahí y empieza a contar lo que ha vivido y hace como un pequeño resumen de los viajes eso que ha hecho y lo puedo estar escuchando horas, tío. O no sé, tío, podcast sobre Corea del Norte. Me apasiona mucho el tema y me encanta escucharlo, ¿no? O a la gata de Rodinger, a Rocío Vidal. Tiene un podcast que se llama el Club de la Mente Viva, que es un homenaje al Club de los Poetas Muertos, ¿no? Y me gusta mucho su programa, tío. Ciencia, divulgación y cosas así, ¿no? Y además, desde un punto de vista muy empírico, ¿no? Y van muy a si esto es posible, si esto no es posible. Y fíjate, estoy muchas veces en la playa o entrenando, ¿no? Cuando voy al gimnasio, yo voy 1 hora. Y en 1 hora no me da tiempo de escuchar programas, nunca, ¿sabes? Claro. Me Lo escuchan gusta, en varios entrenos, ¿no? lo Lo escucho en escuchan varios varios entrenos entrenos. Es o lo que me de pasa a mí camino, también. muchas veces de camino. Exacto. Me gusta porque el ritual es desde que ya empiezo venga, modo entreno, venga, me empieza a cambiar, no sé qué, pum, pum, ya lo voy escuchando muchas veces y cuando llego al gimnasio, pues abro la taquilla, suelto lo que sea, pum, pum, mis auriculares, pues me voy, empiezo a entrenar y estoy toda la hora escuchándolo. Y cuando termina muchas veces, pues le queda poco, le queda más, en fin. Y en el curro, que voy mucho en coche, escucho mucho podcast, ¿no? Pero fíjate cómo ha cambiado el contenido, ¿no? Sin embargo, antes no me gustaba escuchar la radio todo el tiempo. A mí había cosas que me gustaba escuchar la radio. No he sido un gran cliente de la radio, no te voy a engañar, no he vivido pegado en la radio. Pero a mí me gustaba de chavalito escuchar Milenio 3, no sé, tío, los 40 de noche, los 40 de fiebre, ¿te acuerdas de los 40 de fiebre? Era guapísimo, tío. Era un programa que me gustaba mucho, hablar por hablar, ¿no? Era un programa que me gustaba, pero lo escuchaba de manera salteada. Sin embargo, eso, un chino y medio, el sentido de la birra, estos programas más o menos los llevo al día, ¿no? Yo da igual seguro, se los llevo al Claro, día siempre. pero también es verdad que tú antes esos programas tenían una hora a la que salían y solo Claro, lo podías consumir en directo. Claro. O Ahora el grabarlo en podcast, la cinta. ventaja que tiene, lo tienes a un clic.
Tú Totalmente. paras un momentito, mira, te pones a cocinar. Pues mira, estoy cocinando y me pongo mientras este podcast de fondo. O sales a correr, o sales con la bicicleta, o vas camino del trabajo, o vas en el coche. Siempre lo tienes bajo demanda. Entonces tú cuando lo quieres escuchar lo tienes ahí a mano. Te facilita mucho más el tener el contenido que tú quieras, ¿no? Y también, bueno, lo que hablamos también en el programa de la semana pasada, que lo podemos extrapolar a este tema, ¿no? De que la manera de distribución ha cambiado. Antes el que quería hacer radio tenía que ir a la emisora, buscarse la vida para que... Y ahora cualquiera, entre comillas, desde un móvil o unos auriculares, se graba desde su casa y lo emite en plataformas digitales. Y ahí está el saber moverlo o el crear contenido bueno como para que la gente te escuche, ¿no? Hombre, el Sí. podcasting a mí me encanta, que te cuento. O sea, es que lo Es hago que además. hay programas además de todo. Hay dos colgados que se ponen delante de un micro a hablar de temas random y encima la gente los escucha. ¿Usted cree que eso puede ser, Guillo? A ver. Sí, sí, es que yo, pero hay podcast muy Porque es bestias. viernes, porque es viernes. Hay podcast, Es más, hay podcast muy bestias, La Ruina, Nadie Sabe Nada, ¿no? Días Extraños, estos programas que tienen, yo qué sé, tío, La órbita de Endor, sí, sí. Rejugando, son programas que tienen muchísimas escuchas, tío. Gamer Mira, del Condado. Gamer yo del Condado. sobre el podcaster, tío, pienso que empezó como... Porque el podcast como tal, ¿no? Al final no deja de ser un poco o la idea del podcast era como la radio en diferido, la radio en permanente, ¿no? Hay los programas de, antiguo como ha dicho Paco, ¿no? Antes para escuchar un programa de radio, pero yo creo que ya se ha sentado como un nuevo sistema, ¿no? Está la radio, está el cine, está el teatro, está el YouTube como sistema de vídeos, digamos, de divulgación, vídeos cortos, y luego el podcast es otro sistema ya, ¿no? Es como es audio, no deja de ser audio, pero yo creo que ya no tiene por qué ser una competencia, es decir, no tiene por qué ser parte de la radio, sino es un formato diferente a la radio, ¿no? Son como... Claro. Además tiene Es una como el cosa... YouTube de la radio, ¿no? Es como Sí, el sí. YouTube de la radio, ¿no? Exacto, es como, es otra cosa. Es Pero, verdad que muchos programas de radio son podcast, pero no tiene por qué ser todo el podcast radio, pero ¿no? yo creo que hay programas de radio que se han adaptado al podcast, pero lo que es el podcast como tal no sería eso, ¿no? O sea, el podcast tiene una serie de características que son las que a mí me fascinan del podcasting. Y es que, bueno, primero, el oyente lo controla al 100%. Puede escucharlo cuando quiera, pararlo, no No, escucharlo, repetir una parte, ¿vale? Cosa que no puedes hacer en un programa de radio. Por mucho que te guste, la radio no lo puedes dar para atrás. Se están yendo al formato streaming, al formato podcast, que ahí tú sí puedes pararlo, darle para atrás y demás. Pero no es su concepción, ¿no? Hay un punto que a mí es el que más me gusta, que es la intimidad del formato, ¿vale? Esa cercanía que tú tienes con el podcaster o ese cómo te transmite, hasta dónde te llega, ¿no? Que puedes conocer de él, que no. A mí hay ese punto es el que me encanta, ¿no? El que cuando vas conociendo mucho, vas escuchando mucho el podcast, al final el podcaster va contando peculiaridades de su vida, cosas que le gustan, cosas que no. Entonces tú ya sabes incluso si el invitado le está molestando o no le está molestando, le gusta por dónde va, o a través de su manera de ver el mundo, que puede ser parecida a la tuya o completamente contraria. Sabes cómo le va a entrar mejor un contenido, le va a entrar otro, ¿no? A mí me gusta mucho Jordi Wild porque la manera que él tiene de vivir el mainstream que hay ahora, creo que se parece mucho a la mía, ¿no? Y porque él casi todo lo que dice ve atrás de este tío, yo lo conozco, ¿vale? No me suena raro. Siempre trae tíos muy en el top, ¿no? Y cuando no trae uno en el top, era como cuando veías La Resistencia y traía raperos que no los conocía nadie, ¿no? Y te pasa que te interesa, porque al final conoces a Broncano, conoces a Jordi Wild y ves cuál es su punto de vista, cómo lo trata, ¿no? Por ejemplo, cuando trajo a Mr. Tartaria y al Mickey Mouse empírico, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama el señor empírico, ¿no? Mr. Empírico lo se llama. Y ves cómo los trae y hablan de esas cosas que ellos cuentan que son un disparate, ¿no? Han visto a un hombre convertirse en lobo, el agujero de la Antártida, ¿no? Pero es muy apasionante, ¿no? Y cómo él además no los ridiculiza, que tú dices, hostia, Jordi Wild en su día a día los mataría directamente, les diría que yo, soy dos payasos de la tele, ¿vale? Pero él nota cómo les da su sitio y los sí, escucha sí, ¿no? y los lleva y los trae, incluso les engorda, ¿no?
y no sé, hay conocido ahí a tíos como Ilia Topuria, ¿no? O a Franco, ¿cómo se llama? Franco, el de las peleas, tío, Franco Tenaglia. ¿Vale? Y ves como esos tíos son como tú y como yo, ¿sabes? Que al final es un tío normal, que en su curro es un peleador y él te cuenta pues la idiosincrasia que hay en su curro, ¿no? Es la parte que me gusta de los streams. A mí me gustan mucho los youtubers blancos, ¿no? Por llamarlo así. A mí me gusta llamarlo el lado blanco de YouTube, ¿no? Ibai, Willy Red, Rubius, The Gref, ¿no? Y al final te impregnas un poco de sus vidas, tío. Y cuando un tío como The Gref, que puede ver su último vídeo y pensar que es un súper engreído, pero ves cómo empezó el chaval sacando vídeos de Call of Duty y cómo poco a poco fue dando a conocer su vida y demás. Ese es el punto que a mí me fascina del podcast. Cómo puedes llegar a conocer al podcaster o cómo puedes, a través de sus gustos, tú seguirlo de cerca, ¿no? Metiéndome en mi caso particular, aunque yo soy un podcaster pequeño y tampoco tengo mucha repercusión, pero me fascina cuando la gente sabe de cosas de mi vida, ¿no? Que ha escuchado detalles y se las ha quedado, o sabe que este juego me puede gustar o este no, o siempre alguien me escribe que yo juégate esto, que te va a encantar. Y la mayoría de las veces pues aciertan, ¿no? Y la verdad que yo creo que esa es la diferencia que el podcast tuvo con la radio. De hecho, bueno, su concepción fue así, ¿no? Nace Claro. de que hubo un periodista, no recuerdo, era británico, si no recuerdo mal, y él empezó a publicar contenido en las redes sociales, en la RSS, empezó a publicar audios. Entonces, por ahí podía emitir audio automáticamente a dispositivos, ¿no? Y claro, pues se une de eso, ¿no? Del iPod más el broadcast. De ahí nace lo del podcast, ¿no? Y bueno, yo creo que lo guay o la democratización que hay con el podcast es que, como bien decís vosotros, igual que te pasa en YouTube, tú puedes llegar, abrir un canal y empezar a emitir. Y ahora ya, a la gente le puede gustar menos, le puede gustar más, puedes tener más repercusión, puede que no llegue a ningún sitio, puede que... Pero creo que al final, como dice mi amigo Raúl Cautivo, la esencia, ¿no? Es lo que al final hace que tú sigas escuchando un programa, ¿no? ¿Por qué vendría alguien a escuchar Claro, a tres es chalados que ahí como está la nosotros? personalidad, ¿no? La personalidad de Mm. la persona que está ahí detrás del micro, lo que a ti te interesa, ¿no? La radio tiene su formato muy establecido y el podcast, digamos que es como más íntimo, ¿no? Que es Más más, libre, más más libre. libre, más íntimo Más cercano. y el podcast, y quizás el podcaster se abre más, ¿no? A hablar de sí mismo y porque además al que está al otro lado le interesa. A lo mejor tú escuchas la radio y no te lo hacen de esa manera, pues no se atreven a lo mejor a cruzar esa barrera porque son formatos más establecidos, ¿no? Pero mira, por poner un ejemplo que ha hecho Antonio, que es lo que pasa en los podcasts, ¿no? Los podcasts, al fin y al cabo, es que suelen ser algo, claro, es que un podcast exprime a un invitado a un tema sin problema. Porque cuando, lo que se suele decir, ¿no? Los minutos de radio y televisión son muy caros. Mm. Tú no puedes hacer un programa de radio, llevarte a mejor futbolista, a Cristiano Ronaldo, y hacer una entrevista de 8 horas. No puedes. Pero Jordi Wild sí puede estar 4 horas con Cristiano Ronaldo hablando. Y ya otra cosa que pasa en la radio, tú en la radio no vas a hablar, si tienes 20 minutos no le vas a preguntar por su comida preferida, obviamente, Ya. además una falta de respeto al deporte. En un podcast hay total libertad para hablar de... Es otro Yo creo que ambiente. eso también lo hizo muy bien Ibai, ¿no? Ibai hizo un programa hace unos años, ¿no? Que era, no sé si era El Rincón de Ibai o algo así, o Sí. Charlas con Ibai, ¿no? Que llevaba a Piqué y empezaron a hablar de una vida cotidiana y la gente, joder, es que Piqué se presta a hablar de sus tonterías y ahora no va con fulanito a hablar de fútbol. Es que son diferentes, es como dice Antonio, esa cercanía de estar hablando entre comillas, un amigo o un podcaster, no te, es como más libre a la hora de, no hay tiempo, no. Además, nosotros aquí hemos sido presos de los 55 minutos muchas veces Totalmente. por el tema radio, ¿no? Porque al fin y al cabo es un podcast preparado para una radio, en este caso local, pero una gran radio como es Neo FM, pero es verdad que cuando el podcast se convierte en algo libre, tú dices, tío, es que Jordi igual no puede traer una vez la vida a este y tenerlo aquí 15 minutos, lo tiene que exprimir y después, además después tiene una cosa muy, muy buena.
Si el tema te interesa, lo ves entero y si no, después están los cortos, están las mejores, porque yo de verdad que Jordi Wild no veo todo lo que lleva, pero sí suelo consumir su contenido rápido para ver si me va a interesar o no ese podcast completo, Claro, ¿sabes? claro, Es claro. decir, que está muy bien. El podcast, yo, a ver, A mí lo que me pasa de todas formas es que en verano es cuando menos consumo yo podcast, porque sí que es verdad que lo escucho mucho, sobre mm, todo en los tránsitos de casa al trabajo y del trabajo a casa. Ahí es claro. donde más escucho yo contenido. Después en casa, a lo mejor cuando estoy haciendo cualquier tarea, pero en verano y sobre todo en las vacaciones, cuando uno está ya más desconectado, se dedica a otras cosas, ¿no? Y a mí me cuesta mucho más estar escuchando cualquier contenido que en mi día a día normal el resto del año. No sé si a Sí, vosotros pasa igual, o... igual. Yo ahora estoy Estoy escuchando más completamente de podcast que nunca, acuerdo. ¿eh? Yo desde que, no sé, desde hace un par de años estoy escuchando más podcast que nunca, la verdad. Me interesa más el contenido. De hecho, creo que os comentaba en el programa anterior que tengo la suscripción a Podimo y demás. Y es que estoy pensando dejar la de Spotify, porque uso más Podimo que Spotify. Y la verdad que el uso que le podría dar a Spotify no lo quiero. Pues los podcasts que más me gustan no están en Spotify, ¿vale? Están en Podimo. Los que más me gustan ahora, ¿eh? Que no es el día de mañana. Ujú. Pero es verdad que la suscripción que más me gusta de todas sería YouTube, que no la tengo. No tengo el premium de YouTube. Pero creo que es la mejor. O sea, tienes los discos de música, tienes los podcasts, tienes el vídeo, tienes incluso Sin películas, publicidad, sin publicidad. sin publicidad. Entonces, creo que. Y con la pantalla apagada. Que es que YouTube es un cabrón y no te deja apagar la pantalla. Entonces, cuando voy en el coche, pues yo lo pongo, tengo un imán, pongo el vídeo podcast, se quede ahí andando y yo voy conduciendo. Pero cuando estoy en la calle, no me lo permite. Entonces, sus mulas. Y después hay contenido que no está ahí, ¿no? Pero ya te digo, hay podcasts muy interesantes, tío. Yo creo que sobre todo el puntito es esa intimidad, ¿no? Antes hablabas del podcast de Ibai, que se llamaba Charlando Tranquilamente o Hablando Charlando, Tranquilamente. eso, charlando tranquilamente, sí, sí, creo Pero que él es. después hizo el reto de MrBeast, ¿vale? Él tiene buena relación con MrBeast y a MrBeast le encantan los retos, ¿no? Entonces le planteó un reto a Ibai, viendo que estaba gordo y que quería ver de peso, que era hacer un maratón. Le dijo que yo, a ver si eres capaz de hacer un maratón. Y entonces el Ibai Llano lo hizo muy bien, le dio una vuelta y dijo, vale, voy a hacer un maratón, pero me van a acompañar 7 personas al maratón para que todo el mundo lo pueda ver. Entonces voy a hacer un podcast caminando, que tiene otro nombre. ¿Cómo se llama eso, tío? Cuando son podcast, cuando son La grabaciones serie. en la calle. Se me ha ido el nombre, tío. Ay, Total. sí, eso se llama. Bueno, Ay, ese tipo de ay, podcast, ¿no? Se va lo grabando por busco, la lo voy calle, buscando. van hablando entre ellos y lo hizo muy bien porque hizo 7 paseos o 7 caminatas de 6 kilómetros, ¿vale? Claro, Además, se trajo a grandes creadores de contenido. y bueno, y no solo creadores, se trajo al Choca, Jordi Wild, Lola Lolita, al Rubio, Iron Play y alguien más se trajo, tío. Y, De tío, casi nada. geniales. O sea, esos programas son muy buenos, tío. Porque además los ves en otro hábitat que no es el suyo, como de costumbre. El del Choca es buenísimo porque van andando por Andorra y le dice el tío, oye, pues casi seguro que por aquí nos cruzamos corriendo a The Gref. Y se lo cruzan, ¿sabes? Porque hace mucho deporte, se lo cruzan y se para. Entonces, esos programas fueron geniales, tío. Una serie corta, un programa que puede ser IRL, ¿no? interesante. IRL, ¿no? In Real IRL, Life, correcto, ¿no? IRL. IRL, In Real Life. Y, tío, lo hicieron súper bien, ¿sabes? Súper bien. Entonces, lo que te digo, el podcast tiene esa magia, tío. Puedes acercarte mucho al invitado, acercarte mucho al podcaster. Y para ese ratito solo que tú dices, hostia, o quiero ver esto yo, ¿no? Y me recuerda porque Silvia siempre me dice que ve 2 series. Una que ve ella y otra que ve conmigo, porque ella ve muchas series. Entonces me dice, no, esta la estoy viendo yo sola. Ah, vale, bueno. Bueno, me puedo quedar aquí, ¿no? Sí, quédate. Vale. Ponemos la serie nuestra. Venga, pues pon la nuestra, ¿no? Que ahora estamos viendo Desaparecidos. Y ya te digo, sin embargo, para mí esa serie es el podcast. Ya el contenido, el streaming, esto no le parece nada más atractivo a los personajes, lo entiendo. Pero a mí me mola, me encanta. Entonces la velada, por ejemplo, me ha dado muchísimo contenido y me está dando muchísimo contenido que todavía sigo viendo, ¿no? El otro día le comentaba a Paco que había visto un vídeo de Alana, cómo va el pesaje y la chavala no da el peso, ¿vale? Le sobran 600 gramos. Tenía que dar 52 y da 52 600. Y le dicen, bueno, ¿ahora qué pasa? Y le dicen, tienes 2 horas para dar el peso.
Y la chavala, el entrenador, le dice, ponte a escupir y a correr. Escupir y correr. Y la chavala se pone por el estadio de la Cartuja a correr escupiendo, Guillo. Cuando va al pesaje después de 2 horas, le ponen bolsas de basura por encima y demás. Cuando va al pesaje después de 2 horas, pesa 800 gramos menos. Fíjate la tía, había tirado 800 gramos de agua, Guillo. Fíjate tú. ¡Fua! Pues Claro. esa Ha tontería. quedado sequita. Claro, pero esa Después tontería. del pesaje se hartaría de agua. Claro, además salía al final bebiendo vasos de agua de la máquina. Pues esa tontería que parece que no tiene sentido, que no, para mí complementa perfectamente lo que vimos en la velada. Es como los extras, ¿no? Entonces todo eso creo que está súper guay cuando lo aunas en un podcast. Por eso a mí me encanta. Además creo que El otro día os compartí yo un vídeo de Abby que ha subido sí. varios días después de la velada, de la previa de la velada, ¿no? Ella pues preparándose justo antes del combate, pasándose por el hotel, y de hecho en una parte en la que salen mis hijas con De ella verdad. haciéndose un selfie, porque De verdad. estaban por allí por el hotel viendo a la caza y captura del O sea, famoso Ede, ¿no? la metavelada. Y es la metavelada. Y eso está muy guapo, tío. A mí ese tipo de contenido que después se crea alrededor, es que para cualquier youtuber de estos, cuando lo invitan a la velada, es que eso te garantiza ya un pelotazo de contenido de casi un año, ¿eh? O Sí, sea, pero ya, además, ya ese contenido puede ser o contenido de no. la previa de la velada. Pero entiéndeme, De- ese tú has visto el de Alana, yo también. Y has visto el de Gref, yo también. Veré el de Rorro, también. Pero no voy a ver el de Westcol, no me interesa. O el de Virus, que el chaval me cae simpático, no, pero... pero o sea, a lo mejor a ti no, pero ya para los seguidores que él tiene. claro, Ya no Claro. solo amplías el abanico de seguidores y todo el que está interesado en la velada, pues ya se interesa por ti también. Entonces, lo mismo le gusta tu contenido y ya lo atraes y lo retienes, ¿no? Ya no solo eso, sino que para el propio creador de contenido, que son realmente los que van a boxear, o sea, a ti te inviten a la velada, ya te estás regalando un año de contenido, sí, sí, así es. que ya no te Así es. tienes que complicar, sino no, ya tengo la previa de los entrenamientos, con qué me voy a entrenar, con cómo me estoy preparando, la previa de la velada, después cómo reaccionando a la velada, cómo después, es que es que te pones a mirarlo y dices, "Mira, madre Es mía, que es que para es ellos una... es un regalo. pero además, A cualquier medio creador de contenido que lo inviten a la velada, medianito. Por ejemplo, ahora que el Chocas le han dicho que a ver si se va, el Chocas le da igual, Chocas no va a ir. Es lo que él dice, yo no voy a cambiar ahora mi rutina diaria para prepararme para la velada, pues no me sale de lado que no quiero, que paso 3 kilos. No, se lo puede permitir perfectamente. Pero para un creador de contenido pequeñito, medianito, que te invita a un evento de esto, eso es un regalo, tío. Eso un es un regalo regalo. totalmente. Pero Paco, yo creo que el podcast va más allá, ¿no? Yo creo que el ser humano, tío, tiene una necesidad de biológica, me atrevería a decirte, o de supervivencia, ¿no? Por la que compartir información de cosas que le apasionan y de cosas que le pasan en su día a día es básico para sobrevivir, ¿no? Allí hay comida, el fuego quema, el agua moja, el frío, ¿sabes? Yo creo que la comunicación oral ha evolucionado para eso, tío, para que transmitamos conocimientos, fortalezcamos vínculos entre las personas, ¿no? Nos coordinemos como individuos que se coordinan, ¿no? Y forman grupos, ¿no? Y llegan o quieren tener un objetivo común. Creo que además nos da identidad, nos valida como ser humano, ¿no? Nos valida en el sitio, ¿no? Hablar y contar historias nos ayuda mucho a entender quiénes somos, cómo queremos que nos vean los demás, ¿no? Y quiénes queremos ser para nuestros padres, para nuestros hijos, para nuestros amigos, ¿no? Yo siempre digo que lo mejor es predicar con el ejemplo. O sea, hay cosas en mi vida que hoy en día no las haría, porque que las he hecho. Porque ahora tengo una etapa de mi vida en la que quiero predicar con el ejemplo. Y creo que el mejor ejemplo, si quieres que tus hijos lean, lo mejor es que te vean leer. Y si quieres que coman fruta, lo mejor es que te vean comer fruta, ¿vale? Lo que tú no vas a pretender es que tú, yo qué sé, no te pegues todo el día con la maquinita y tu hijo estudie. Que son cosas que no pueden ser, ¿vale? Entonces hay que darle una vuelta a algunas cosas que hacemos, ¿no? Pero yo creo que al final expresarse es una catarsis emocional, ¿vale? Ya
ya sea expresarse con palabras, musicalmente hablando, o a través de la pintura, del arte, da igual. Permite que saquemos emociones, que aliviemos tensiones, que nos sirve de psicólogo, que nos hace, ¿no? Buscamos conexión entre las cosas que nosotros sentimos con la gente con la que te reúnes, ¿no? Y creo que el podcast es perfecto para eso, porque sirve para fluir e influir. Puedes fluir tú como persona y pues le puedes influir a los demás sobre las cosas que tú dices, que no tienes por qué ser. Cuando tú dices es influyente, eso no significa solamente que, hostia, es que este tío se ha comprado unos botines rojos y ya yo quiero botines rojos. No, tío. A mí me gustan los podcasts que provocan la reflexión, tío, o que provocan el que haya una acción en tu cerebro y digas tú, tío, es verdad, tío, este punto de vista yo no lo había valorado. Eso es lo que a mí más me gusta del podcasting, de llegar aquí, contar una historia mía y que después la gente me diga, hostia, Antonio, tío, pues es verdad, aquello, yo esto o no lo he valorado, o sí lo he valorado, o a mí me ha pasado lo mismo, o tengo otro caso, y aprendo muchísimo de la gente, de vosotros, ¿no? De juntarme con vosotros y hablar, o de otro podcast Bueno, diferente. también es verdad que nosotros mencionamos la J. Hyber en un podcast y escuchame el grupo de Telegram, alguno que otro se las ha A comprado, uno ¿eh? que otro se los ha O comprado, sea que correcto. Pues Y yo, los relojes, alguno que otro se ha comprado relojes, Paco, no quiero decir nada que lo, me... lo- lo de los relojes está trayendo cara. Tenemos que hacer para la temporada que viene, que además con el vídeo se disfruta mucho más. Quiero preparar un especial de relojes del espacio, tío. De los relojes qué que bueno. han sido Speedmaster, ¿no? Los son Speedmaster. esos, que han sido herramientas fundamentales para el desarrollo de que el hombre, por ejemplo, pueda salir al espacio abierto y tener algo para cronometrarse, porque incluso a día de hoy no existe tecnología que no sea un reloj mecánico. Tú coges un reloj con pantalla de litio y se congela al salir al espacio abierto, no te vale un Hostia. reloj digital. No puedes utilizarlo para medirte el oxígeno. Tiene que ser un reloj mecánico, como los de hace 50 años, Tiene tío. cojones, ¿eh? Todavía a día de Claro. hoy, ¿eh? Todavía a día de hoy. Y de hecho sigue siendo el Omega Speedmaster que escogieron en los años 60 como herramienta de reloj para oficial para un astronauta, sigue siendo el reloj oficial. O sea, no se ha avanzado absolutamente nada ahí. No hay nada mejor. Flipa, ¿eh? Una cosita, Paco, sobre lo que ha dicho de en vídeo se va a disfrutar mucho mejor. Creo que una de las buenas cosas del vídeo podcast es que se puede complementar, pero no se debe nunca de perder esa esencia No. en el audio, porque el Sí, que podcast sea de sigue audio. siendo la mente del audio. Porque el podcast lo bueno que tiene, que no, os pasa seguro a vosotros, Antonio ya lo ha dicho, yo puedo ir al trabajo escuchando un podcast. ¿Por qué? Porque es como, tiene el efecto radio, ¿no? Es como, hemos dicho antes, yo he dicho la frase, es el YouTube de la radio. Es decir, el YouTube de los vídeos y esto es el YouTube de la radio, ¿no? Entonces, como hay cosas que tú no puedes hacer haciendo la cena, no puedes, por ejemplo, yo, por ejemplo, puedo ponerme el móvil el partido de fútbol haciendo la cena, pero cuando estoy haciendo la cena pongo la radio, el partido de fútbol. Claro. No me gusta estar así, ¿sabes? Claro, Entonces claro. me pongo Cadena Ser, el partidazo y ya está, y lo escucho. Prefiero, si no voy a estar atento al partido, prefiero escucharlo. Entonces, todo esto me pasa con los podcasts. Yo el podcast en el coche lo puedo llevar, un vídeo no. A ver, lo puede llevar como Antonio Claro, sin echarle está cuenta, claro. pero no es lo suyo, mejor el podcast. Entonces, por eso digo, nunca perdamos esa esencia de que, aunque seamos, bueno, eso le pasa a todos, ¿no? Se pueden mostrar cosas, se pueden de esto, pero intentar nunca perder esa esencia de que somos podcast de audio, ¿no? Que el video podcast es Sí, como un complemento. que siga Claro, quedando un formato radiofónico, que eso es. No, de hecho, Y eso también mola. hablando de esto, Antonio, te voy a hacer una pregunta a los sí, dos, sí. pero ¿qué es iVoox para el podcast, Antonio? ¿Está infravalorado el iVoox? Yo es que soy un poco nuevo en este tema de... A ver, Evox. Hombre, es que claro, veo que cada cadena de radio importante tiene su red de podcast, ¿no? Por ejemplo, El Larguero está en iVoox, pero también está en Cadena Ser. Cadena Ser tiene su aplicación y automáticamente todo lo que va emitiendo lo va colgando para verlo a cualquier hora, ¿no? Pero iVoox no merecería más por ser tan pionera, tan... Yo creo que hace las Hombre, cosas muy bien, iVoox, tiene ¿eh? Por lo millones menos a de, nivel... tiene millones de episodios, ¿eh? Evox tiene millones de episodios en castellano. O sea, yo te diría que es el Spotify en español para el podcast, ¿vale? De hecho, no desconozco los datos, pero seguramente hay más podcasts en castellano en Evox que en Spotify, ¿vale? Sí, pero por Ahora, ejemplo, Podimo, que has hablado de Podimo. sí,
¿Ivox es mejor que Podimo? Podimo, es que yo Podimo no lo conozco, ¿no? Sé que Podimo es una red de podcast, ¿no? O es una aplicación. Es que la verdad Podemos una tengo... aplicación. Podemos Es una una aplicación app, como iVoox, ¿no? es una aplicación como iVoox y Pero no tiene... entra todo el mundo, ¿no? No puede todo el mundo subir ahí. Es como más Nosotros estamos en privada. Podimo. De Ah, Friday estamos en Motherfucker Podimo. está en Podimo, por ejemplo. Tú puedes entrar, lo que pasa es que tiene contenidos exclusivos, que eso no lo puedes, ¿vale? Y además, por lo que cuentan los que tienen el contenido exclusivo en Podimo, que también lo hay en iVoox, está bien pagado, ¿vale? ¿Cuál es el tema de Podimo? Que para escuchar ese contenido exclusivo tienes que pagar. ¿Qué pasa? Que te dicen ahora Jordi Wild. Pues Jordi Wild no está en Spotify. Jordi Wild está en Podimo en exclusiva y en YouTube, ¿vale? Y sin problema. ¿No En está iVoox, entonces en iVoox? ¿No está en iVoox? no, No está. no está. En Están los iVoox, antiguos solo. claro, en iVoox, por ejemplo, pues iVoox tiene su programa de Originals, ¿vale? Y también son contenidos que ellos consideran que son exclusivos de la plataforma. Entonces, a esos podcasters les pagan mejor, ¿vale? O les pagan, mejor dicho, a nosotros nos pagan un duro. Sí. Nosotros Claro, claro. creamos contenido para ellos, de hecho, nosotros de manera exclusiva, porque la repercusión nuestra no tiene nada que ver con la que puedan tener otros tíos. Que oye, que viendo las cifras que se están alcanzando, pues ya a lo mejor podéis llamar a iVoox y decir, oye, ¿qué pasa contigo? A ver, pues no se mueve la cosa, ¿no? Claro. Pero te quiero decir, el iVoox Originals es contenido exclusivo para plataformas, ¿vale? Suelen tener promociones destacadas y estas historias. Ahora bien, ¿qué pasa con la gente con iVoox? Mira, iVoox es una plataforma que por más que pasa el tiempo, y cada vez más gente que la conoce, ¿vale? Pero sigue sin tener esa gran... Ha llegado Sí, a sí. todo el mundo, ¿eh? Pero con esto no quiero decir que la aplicación sea pequeña porque no lo es. Pero es verdad que tiene como un aura de mala fama entre los propios podcasters, ¿sabes? No a todo el mundo le gustan las leyes de iVoox, las leyes de iVoox y demás. Yo entiendo que yo no soy youtuber de momento, pero entiendo que cuando empecemos a emitir en YouTube, pues tendremos los problemas que le escucho a los youtubers sobre YouTube. La plataforma paga bien, pagan más por esto, por lo otro. Yo, si te digo la verdad, desde mi percepción y mi punto de vista, iVoox te da alojamiento gratuito por muy poco, ¿vale? Incluso si quieres, nosotros pagamos un paquete de visibilidad de iVoox y iVoox fundamentalmente lo que te ofrece en ese paquete de visibilidad es llegar a más gente, que al final es lo que quieres cuando estás creando contenido. La única manera que tienes de llegar a la gente es llamar a las puertas, no hay otra, tío. Mira lo que hago y que la gente lo escuche y le guste o sí o no. Yo pensaba al principio, como venía de hacer de Pagin Now, pensaba que muchísima gente que me va a escuchar aquí me había escuchado las pastis. No es así. Es verdad que el inicio, claro, el programa 1, claro, está claro. Pero al final de la temporada, muchísima gente que no sabe que hacía el programa de videojuegos durante tantos años, o no sabe que Paco hasta en el podcast no sé cuántos años, ¿vale? De hecho, hay un comentario de José SG, al que le mando un beso desde aquí, que en el fin de temporada que ponía, hostia, si soy lo de Pagin Now, ¿no? Claro, yo, José SG en concreto, pues fue un chico que nos siguió mucho en el programa, incluso hemos hablado por Telegram alguna vez. Cuando acaba las pastas y empieza el Madafaka, pues si te digo la verdad, no le escribo. Yo tampoco quería que sonara, oye, mira, ahora hago esto, ¿sabes? Mira, mamá, ¿sabes? No quería entrar en ese rollo, ¿no? Entonces, y además creo que tampoco nos hace falta, ¿no? Entiéndeme que No, ya además son conceptos diferentes son de conceptos podcast, muy no diferentes. ha sido una continuación, claro. Efectivamente, Esto no es conceptos un muy podcast de diferentes. videojuegos. Pero a mí Esto me es un parece podcast feo motherfucker. el hecho de llamar a las puertas de donde me parecía feo, ¿no? El hecho de decir, hostia, pues como hago esto ahora, voy allí a decir que hago esto. Entonces, yo creo que iVoox ofrece muchísimo, por poco, ¿vale? Ahora habrá muchos pocos que me estén escuchando, se me echa encima diciéndome, no, porque son unos ladrones, porque no sé qué. Hay mucha gente también que considera que su contenido es digno de que se lo paguen y que hacen un contenido brutal y que tenían que estar en otro sitio y tal. Eso es tu percepción. Vale, yo también pienso que Friday me ha sacado un pedazo de podcast, pero esa percepción la tengo yo. Eso Claro. te iba a decir. Claro. Una cosa es como tú te ves, que tú dices, no, que yo soy el mejor del mundo. Claro. Y otra cosa es la realidad, que es que tú tienes las mismas herramientas que el resto que están ahí, o prácticamente las mismas, y ya tú eres el que te lo tienes que currar y crear contenido que guste. Si no te escucha tanta gente, escucha. A lo mejor el contenido te gusta a ti, que eres el que lo crea, pero no le gusta a tu audiencia. La cosa de iVoox es que te ofrece lo mismo que Podimo, ¿vale? Con la diferencia de que Podimo ha sabido fichar a esos grandes podcasters, ¿no? Entonces, si tú miras los más escuchados en Podimo, pues son muy diferentes a los más escuchados en iVoox. ¿Eso significa que la esencia del podcast está en iVoox? Mira, pues no lo sé, Frankie. No tengo ni idea. Tal vez sea la esencia, pero
no sé si es lo que todo el mundo quiere. Oye, Podimo es que tiene 4 o 5 podcasts que a mí son los que me molan. Y por 3 pavos al mes, pues Frankie, ¿qué quieres que te diga, tío? No voy a dejar de escucharlo. Si hubiera contenido en el Originals de Evox que a mí me encantara, que oye, que hay podcasts magníficos, pues posiblemente me los pagara. Oye, que tampoco te digo que el día de mañana no lo vaya a escuchar porque sigo usando Evox. A los creadores, me parece que ofrece muchísimo por poco. Por muy poco. Y te da alojamiento ilimitado, incluso el plan starter o el gratuito que hay. Puedes estar subiendo tu contenido y prepararlo y enfrentarlo y subirlo a la red, ¿vale? Insisto, tiene millones de episodios, desde humor hasta yo qué sé, tío, y programas de láser, hay de todo, Misterio. Sí, sí, te no, vuelves las loco. grandes cadenas se meten, ¿eh? Las grandes cadenas, Claro. las grandes. Yo veo que Cadena Ser Larguero está en Evox, también está en su plataforma. Es decir, es como que, pero lo veo como que no sé si la palabra es estancado, ¿no? Que han llegado, o que han llegado otros más fuertes, porque quizás dentro de 10 años hablaremos de Podimo y no hablaremos de Evox. No lo ¿Sabes sé. dónde voy? Sí que es verdad No que sabemos nunca. Podimo te ofrece las dos vertientes, el podcast y el vídeo podcast, ¿vale? En Podimo tú puedes ver solamente el podcast o puedes ver el vídeo. Entonces, claro, tienes esas dos opciones. ¿Qué pasa? Es perfecto porque yo en el gimnasio, como te decía antes, cuando estoy yo siempre hago máquina y después al final 25 minutos de cardio. Cuando estoy en las máquinas lo estoy escuchando, cuando voy al cardio lo estoy viendo, ¿vale? Y puedes elegir verlo o no verlo. Y la plataforma te ofrece esas cosas a las dos. La diferencia que pueda tener en el tema de la monetización, pues mira, no lo sé, porque ninguna de las dos monetizo, ¿vale? Evox como tal no me ofrece campaña, no ofrece, ¿vale? Antiguamente, cuando Evox empezó y nosotros empezamos allí, pues como aquello era más pequeñito, pues claro, yo incluso detectaba que algunos de ellos escuchaban nuestro programa. Hoy en día, con tantos programas que hay, lo que ha crecido Evox y demás, pues te voy a decir que yo ya no puedo ni siquiera tener trato con ellos, porque antes tú le escribías un email y te contestaban, ahora te remiten al formulario. Oye, que lo entiendo, ¿eh? Esto ha crecido muchísimo. Pero yo creo que Evox, tío, es la casa base de muchos podcasters hispanohablantes o españoles, ¿no? Porque combina perfectamente el alcance, la comunidad, tú puedes tener tu comunidad en Evox y escribir ahí post y demás, y la monetización, ¿vale? En un ecosistema pues pensado para el podcaster y pensado solamente para el podcast, teniendo en cuenta, claro, que hay pues los algoritmos de Marra, los planes de visibilidad, por supuesto, claro, y vos te dices, si me pagas el plan de visibilidad, claro, pues ¿cómo se dice? Te premio. Y te pongo antes que a otros y te ofrezco las escuchas, que eso no significa después que todo el mundo vaya a escuchar, no porque tú pagues el plan de visibilidad, aquello va a pegar un boom. De hecho, tengo colegas que han empezado podcast y han dicho, me han preguntado y le he dicho, yo me metería en un plan de visibilidad. Y además de los grandes, si puedes el más caro, y si no, el en medio. Vale, venga, lo hago. Y yo, Antonio, tío, esto del plan de visibilidad no nos renta, no lo vemos, bueno, otra cosa que no lo veas, pero al final hay mucha gente cuando llega al programa que te dice, tío, pues yo empecé a escuchar porque terminé no sé qué programa y me saltó uno vuestro. Eso es esa lista de reproducción. Exacto. Entra en los planes de visibilidad, por ejemplo, ¿no? Cuando te patrocina y ya está en ti, en que tu contenido sea capaz de que a la gente le mole, ¿no? Claro. Entonces, Digamos, es como el AdSense, ¿no, Antonio? Es claro, el contenido visible es el AdSense. Es el voy a pagar por salir y luego, claro, si no vendo es porque mi producto no lo quieren. claro, Sí, está pero claro. me han visto el logotipo ahí Esa y es la han historia. empezado a escuchar los primeros minutos. Esa es Si la no historia. cuela, no cuela, porque a veces el contenido después no cuela. Sí que es pues verdad no que cuela, claro. el iVoox es 100% castellano, ¿vale? Imagino que Sí. será hispanohablante. Imagino que se meterá en Sudamérica y Ujú. demás. Pero ya te digo, yo no hay muchos podcasts que escuche en iVoox, la verdad. Antes sí. Antes he escuchado muchos programas en iVoox, pero ahora mismo estoy escuchando más programas en Podimo. Podimo llegó mucho más tarde, llegó como en el 2018, 19, por ahí. Un poco antes del COVID llegó Podimo. Y llegó fuerte, entró muy fuerte en España, ¿vale? Porque además venía hablando de lo de la cuota de pago, de que el dinero se repartía entre los podcasters y cosas así, ¿no? Tiene una suscripción mensual, igual que después lo tuvo, porque antes Evox lo que hacía es que tú pagabas el Evox Plus y simplemente quitabas la publicidad. Ya empezaron ellos a meter más programas en el Originals, ¿vale? A nosotros nos tocaron una vez para meternos en Original, nunca jamás habló del tema. Nosotros le dijimos que no, porque no, pues ellos te piden hacer contenido exclusivo. No solo que salga el podcast, sino que además el podcast tenga un contenido exclusivo solo para suscriptores,
¿vale? Y a nosotros no nos gustaba esa historia, que no, además sigue sin gustarme. Yo quiero que el contenido sea todo gratuito de alguna manera. De hecho, por eso me gusta YouTube, porque el contenido puede ser gratuito. Oye, que no quita que el día de mañana nos venga a buscar Originals o Podimo y oye, hablemos con ellos. Mira, de puta madre, tío, pero el que sea gratis el programa base no lo quiero perder, ¿vale? Que la gente pueda acceder al contenido no lo quiero perder. E incluso, insisto, yo no vivo de esto. O sea, nosotros no vivimos de esto. A nosotros lo que nos gusta es hacer el programa. Oye, que podemos tener un rédito económico por la publicidad, por terceros y demás. De puta madre, tío. A mí me encantaría hacer campañas con terceros y que nos llamen para hacer anuncios y me encantaría. Preferiría hacer eso antes que vender el contenido. Tengo colegas también que han tenido podcast que han sido fuertes, han vendido el contenido y después se han dado cuenta que se han equivocado. Yo nunca lo he visto bien. Yo no quiero entrar ahí, yo no quiero entrar tampoco en vender el contenido. Otra cosa es que la idea es llegar a la gente. Claro. Otra cosa es que te proponga una propuesta que diga tú, no es que ya me voy a dedicar a esto. No, o incluso, cuidado Paco, porque incluso dedicándonos a esto, a mí no me gustaría hacer cualquier programa. Pero otra cosa sería, imagínate, un hipotético caso que estuviéramos en Evox Original y ahora Evox nos dijera, tío, ¿por qué no entrevistáis o por qué no lleváis el programa a fulanito? Y nos guste la idea de, hostia, pues tráetelo. Pero que nos dieran la opción de decir sí o no. Por ejemplo, las productoras de videojuegos, que son las únicas en las que he tenido contacto con esto, ellos te ofrecen que te juegues un juego y hables del juego. Pero el análisis tiene que ser en positivo. Pues mira, ya no me ha gustado. Y aparte, a lo mejor dentro de tu catálogo de juegos hay algunos que yo no tengo ningún tipo de interés en jugarlos, ¿vale? A medida que me voy haciendo más viejo, juego a menos cosas. Y pienso, porque creo que todos pensamos lo mismo, que saco el bisturí y intento jugar lo que es obra maestra. Pero bueno, obra maestra para mí, lo que a mí me va a encantar, ¿no? Porque donde a mí el Slide y Spire me parece un juegazo, a otro le parece un tostón, ¿vale? Entonces, lo que te quiero decir es eso, ¿no? A mí no me parecería mal vender el contenido o participar del contenido de la plataforma. Eso sí me parecería genial. Ahora, lo que no me gustaría es que me dijeran, pues tío, el programa de Halloween exclusivo para suscriptores. No me gustaría. Que eso le da forma y sentido a los apoyos, ¿vale? Porque si quieres seguir escuchándonos, apóyanos. Pero insisto, de momento no me dedico a esto y no creo yo que en los próximos años vaya a dejar mi curro por esto. Y que además ese tipo de cosas que además te condicionan también muchas veces el contenido, ¿no? Y muchas veces pierdes hasta la esencia de lo que tú haces. Te lo carga. Pues es verdad que de Antonio tú y yo nos hemos llevado muchos años haciendo podcast de videojuegos y nosotros hemos llevado muchísimos análisis de juegos. Y la realidad es que al final tú intentas lo que tú bien has dicho, ¿no? Intentas jugar lo que a ti tú crees que te va a gustar, ¿no? Claro. Y no, ya que tenemos el tiempo justito para jugar, pues ya no vamos a perder el tiempo, vamos a lo que nos hace disfrutar, ¿no? Pero de vez en cuando te encuentras con juegos que tú pensabas que iban a ser bomba y que son malos, que es raro encontrarte juegos malos, ¿no? Pues ya está todo tan medido que encontrarte un juego malo es complicado, pero los hay, a verlo los hay y cuando te toca uno, yo, si me han cedido el código, porque me han cedido a través de Player Podcast, bueno, nos han cedido muchos códigos de juegos para probarlos y hablar de ellos. Yo me he encontrado un jueguecito indie que yo pocas cosas positivas podía decir el juego y llegó un momento que dijimos, señores, no vamos a hablar de este juego. Nos lo han cedido tal, no vamos a hablar. ¿Por qué? Porque lo que te voy a decir no es positivo y antes de tirar el juego por tierra, prefiero no decir perdóname nada. Y sin conocerlo de primera mano, pero sí recuerdo escucharte hablando con tus compañeros y decirles, tío, yo este juego no lo quiero jugar. Y decir otro, yo tampoco. ¿Sabes? Y levantar las manos a todo el mundo, pero él no te ha puesto el juego. O sea, el de la productora ha dicho, esto lo tiene que jugar. Entonces, por eso te digo que yo, a mí no me gusta eso, tío. Me gusta venir aquí y desarrollarme, hablar de lo que me mole. Si quiero hacer un podcast sobre la Sister Home, hacerlo. Y si quiero hacer un podcast sobre mi amigo Frankelin, hacerlo. Y si quiero traerme a mi amigo Julio J. Game, pues me parece un tío muy interesante que creo que todo el mundo tendría que conocer, pues me lo traigo. Y entiéndeme, entonces, además creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer súper guapas. Entonces yo creo que yo como creador entraría dentro de la red de Evox perfecta. Pues ya te digo, es gratuito, para la gente es gratuita, puede descubrir miles de programas, miles de creadores, hay muchísimos creadores pequeños que son magníficos y están ahí y no van a llegar a más. Evox es muy fuerte en la comunidad hispanohablante, ¿vale? Y en nichos temáticos, en rol. En rol tienen barbaridad de podcast. Barbaridad de podcast. Misterio, yo sí que todas las categorías. Yo
todos los podcasts los escucho en iVoox. Yo desde hace años, desde que empecé a hacer podcast en realidad, me acostumbré a utilizar iVoox y no utilizo otra plataforma, que tengo ahí disponible también eso, Podimo, tengo Spotify, pero me gusta escucharlo en iVoox, no sé por qué, bueno, me acostumbré a escucharlo ahí y lo sigo utilizando ahí. Y ya te digo, y también sobre todo te catapulta a otros países hispanohablantes, ¿no? Porque es verdad que siempre hacemos la guasa de la comunidad LATAM, pero es verdad que te escuchan en Sudamérica. Claro. Escuchas, son pequeñitas, pero que te van escuchando por ahí fuera también, ¿no? Y eso también es bonito, ¿no? Llegar a otros países, ¿no? Voy a decir una cosa, tío, que he pensado mucho que, digo Ivo porque no conozco las demás, pero yo creo que se podría también intentar que, porque a ver, todo tiene un precio al fin y al cabo. Ivo yo creo que era cuando yo me he dado cuenta, como usuario, que cuando estás apoyando un canal, ese canal no te salta publicidad. Cuando no lo apoyas, suele ser siempre al principio o al final, bueno, y al final o al final, pero al principio siempre te mete un anuncio de unos 20 segundos, ya sea gráfico o no gráfico, ¿no? Yo siempre he pensado que iVoox, claro, he pensado desde fuera, esto entiendo que ellos lo habrán intentado, pero que les falta el efecto YouTube, ¿no? Eso de que cada 15, 10, 12 minutos te meta ¿cómo se dice? Te Sí, meta una un cuña. pequeño anuncio de 10 La segundos, cuña de publicidad. claro, no muy largo, del 10 segundos, ¿no? Bebe Cruz Campo, yo no sé qué, pero que no sea tuyo, que sea de iVoox, ¿no? Que sea de iVoox. Y que repercuta en ti, pues, yo qué sé, si has tenido 1000 escuchas, has tenido 3 anuncios en tus escuchas y han sido 3000 anuncios, pues eso te genera unos ingresos brutos de X, pues X partido 4 o X partido 2 para ti, ¿sabes? A ver si me entiendes. Y, y a lo mejor así también hace que pequeño, porque por ejemplo eso es lo que pasa en YouTube, ¿no? Que hay gente que no son grandes youtubers, pero a lo mejor reciben pequeñas dosis monetarias de vez en cuando simplemente por motivación, simplemente, ¿no? Pues yo qué sé, pues al año, mira, has conseguido al año 400 euros, ¿no? Ya. Pues yo qué sé, tío, pues a lo mejor es una pequeña dosis y claro, y ya si estás apoyando o eres iVoox Plus, pues a lo mejor esos anuncios no los escuchas y esa pequeña parte que te proporcione también iría a ti, ¿no? Yo creo que ahí le tienen que dar una vuelta para hacerlo también más sostenible, creo yo. Como digo, no para vivir de esto, pero sí para motivación de, hostia, tío, pues este año me ha dado para un micro. Fíjate lo que te estoy diciendo, para un micro que puede costar 100 euros, pero no sé, tío, le falta ese puntito, ¿no? De profesionalidad como si ha tenido YouTube, Twitch o otras plataformas en vídeo que sí han Bueno, conseguido ese efecto, ¿no? pero yo creo que eso lo tienen, ¿eh? Pero insisto, ¿eh? Nosotros somos un podcast que tenemos 1000 suscriptores. O sea, bueno, no llegamos a 1000 suscriptores. Entonces, imagino que en los No, no podcasts hablo de que... nosotros, Antonio, hablo en general, hablo en Sí, 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 general. sí, pero es que hay muchos podcasts. O sea, antes, en el podcast de antes, ¿no? Hablaba Paco de que estamos súper bien posicionados en el número 39 de la categoría, pero sin embargo no tenemos 1000 suscriptores. O sea, es que fíjate, ¿no? La cosa como es, ¿no? Que tú dices, hostia, estamos en el 475 de la posición global de todo iVoox, en el 475. Somos un programa que no lleva 1000 suscriptores. Hostia, es que yo pienso que con esa cifra a lo mejor el programa tendría que tener 5000 suscriptores. Que hay un crecimiento exponencial y que todos los meses se unen 70, 60, ¿vale? Y claro, al final el podcast lleva vivo un año, entonces va creciendo a un ritmo muy bueno, porque me parece genial crecer a 65, 75 suscriptores al mes. Pero claro, no tienes ni 5000 suscriptores. Entonces, puedo entender que cualquier campaña que quiera iVoox hacer, nosotros no somos atractivos para ellos. Para decir, oye, pues como tú bien has dicho antes, vamos a hacer una publicidad sobre Pascual y se sacan los podcasts. ¿Cuántas escuchas puede llegar a tener el tuyo? Es que no creo que nosotros seamos ahora mismo No, una no, es buena que no voy por baza. ahí, Antonio, no voy por ahí. Me refiero es que claro, ese es el concepto. No me refiero que Pascual, sino eh, iVoox contrata anuncios, ¿no? Pascual, Durex, MSI, yo qué sé, películas, pe- pequeños fragmentos, ¿no? De audio. Y claro, yo sé que el primero es para ellos porque lo está haciendo ahora mismo, ¿no? Yo meto un anuncio, entiendo que ese anuncio iba a ir a patrocinado. A lo mejor a nosotros que somos de humor, pues nos puede salir un anuncio de cerveza y al que es de misterio le puede salir otra cosa y al que es uno de deporte le puede salir Adidas, ¿no? Compra Adidas, ¿no? Eso lo entiendo, pero es exponer el... Mira, tú quieres monetizar según escucha, pues un estilo a lo que hace YouTube. Pues mira, mínimo 500 suscriptores para ver que no es un canal de 2 días.
Segundo, tener más de 20 programas en subido. Y tercero, que cada mes mínimo haya 60 minutos de vídeo, de audio. Y que ahí yo en cada 10, 15 minutos te voy a meter una cuña de 10 segundos de un anunciante. Ese anunciante me va a pagar a mí, por ejemplo, 1 céntimo por esa cuña, yo te voy a pagar a ti 0,4 céntimos. Yo qué sé. Existe. Eso existe en iVoox. ¿Eso existe La en publicidad iVoox? dinámica. Ellos que además te invito a que te metes en la página de creadores, Vale, vale. porque hay una parte que Ujú. es la de Ad Voices, que es para tú crear campañas de publicidad de tu marca, de Friday Motherfucker, y se pueda escuchar en otros sitios, ¿no? Y creo que sería interesante que le demos una vuelta a esto, ¿no? Pero te dice, lo tengo abierto aquí, te dice, gana con la publicidad dinámica. Obtén beneficios de anuncios que se inserten en tu podcast en base a tus escuchas y sin importar desde la plataforma donde te escuchen, ¿vale? Requisitos: alojar en iVoox, aquí estamos. El plan contratado, tener un plan startup superior, aquí estamos. Y ahora te dice, llega a los 5.000 suscriptores, 807. Llega a las 50.000 escuchas, 7.300. Es que 50.000 escuchas es una barbaridad. Es una Claro. barbaridad que no la Eso veo, es no la una veo. locura. Claro, es una locura. O sea, no, yo no lo veo que podamos tener 50.000 escuchas mensuales. Oye, ojalá. Entonces ahí entras en la publicidad dinámica. ¿Es demasiado alta la cota? Pues no lo sé, la verdad, Frankie, pero habiendo A lo tantos mejor es millones de alta. podcasts que hay aquí dentro, es alta. Oye, que a lo mejor nosotros tampoco nos anunciamos en otros Estamos a podcasts. ver, estamos en el top 500. No, Cuidado, bárbaro. que Por eso, dentro de la plataforma por- deberíamos de tener algún Es que, privilegio a como eso es lo que te este. decía antes, que es que pero es lo que además, fuerte. fíjate, mira, vamos a apuntando muy, muy alto, ¿vale? Vete a Nadie Sabe Nada, que yo probablemente pueda ser el programa estrella ahora mismo en la categoría. En humor y entretenimiento, yo creo que Nadie Sabe Nada, el programa de Buenafuente y Berto, si no es el más gordo, está ahí. Y un programa de hace 10 días de ellos, 10 días que ya ha tenido recorrido el programa, tiene 33.000 escuchas, que es una putísima Qué barbaridad, pero barbaridad. 33.000, es que no llegan ni a las 50.000, ¿eh? Ya. Con un recorrido de 10 días, ¿eh? Pero ese programa, ¿eh? Eso te habla mensuales. No te habla de ese programa, ¿eh? Sí, bueno, pues entonces eso ya es otra Te habla de ese historia. programa. Sí, ya mensuales sí Pero a eso te llegará. voy, ¿no? Que tienes que tener en cuenta que nuestro programa tiene un año, tío. Es que lo que a mí me parece una barbaridad. Nosotros acabamos de eso te iba a decir, lo que es una barbaridad es que en menos de un año, nosotros empezamos cuando fue en octubre, Claro. y El, esto lo estamos el grabando programa en este, agosto. el 475 en la posición global. Pero es que venía de las Y, 600 no sé y cuánto. y el 39 de la categoría. Del 39 de la La categoría. categoría en una- la que estar el 39 y- supone pelearte con Nadie Sabe Nada, Claro. con Las Noches de Ortega, con Sastre y Maldonado, con Mochila al Pasado, Y que estés en la órbita con, yo qué de las sé, tío. 7.300 escuchas, ¿vale? Que estás siempre Mm. en esa órbita en el mes. Entonces, es que es una barbaridad, Frankie. Ahora, Sí, sí, sí. ¿puede llegar a más? Pues mira, no lo sé, tío. El otro día teníamos por delante al Yuyu, ¿no era, Paco? El rincón del Yuyu, Sí, el que sí, teníamos Yuyu. justo delante. O sea, es que, escúchame, es una bestialidad. Y sobre todo viendo cómo se está diseminando. Por eso te digo que nosotros no somos originals. Entonces, a lo mejor, No, si no, pero fuéramos no voy por original, ahí. Claro, me refiero que no estoy hablando de original. Es lo que digo, que quizás a esta base, para que los creadores se motiven un poco más, como digo, sin que sea un sueldo, sin que sea nada, quizás ese sentido de, porque mira, el que escucha gratis, a ver, le puede joder que le metan un anuncio como cuando tú estás en YouTube y te meten un anuncio. sí, claro. Dices, joder, ahí tengo, bueno, pero tío, pues suscríbete, no apoyes, sino suscríbete a YouTube, ¿no? Premium. Pues esto puede ser un poco igual. Yo soy un usuario free de iVoox, pues sé que cada 15 minutos van a meter una cuña de 10 segundos, que tampoco Claro. abusen, que no metan una cuña de 1 minuto, sino el típico trin y después siga. Y eso yo creo que no es molesto, pero si le genera un pequeño ingreso al pequeño, llamándonos nosotros pequeño podcast, creo que la motivación por hacer podcast puede crecer mucho en todo, ¿sabes? Y le puede dar un impulso al podcast a nivel general que todavía, aparte de que es un poco de nicho, pienso yo, o no de mayores, porque yo veo que los jóvenes le dan por el podcast, ¿eh? Aunque lo vean en Sí, YouTube, sí, pero al sí. final está. Pero pienso que le falta ese impulso, ¿no? De que pequeños chavales jóvenes, que no sé si hay muchos jóvenes podcasters, puedan decir, yo no me quiero poner delante de la cámara, pero sí quiero hablar de esto una vez al día o una vez a la semana. Y quizás no vivan de esto, pero te genere un ingreso que diga tú, hostia, tío, que ganó, un chavalito estoy hablando, ¿eh?
50 euros al mes, tío, haciendo lo que me gusta. Y a lo mejor si no tiene esa motivación, pues no se mete o esto es muy dedicado. Pienso que falta esa pequeña motivación que sí la ha tenido YouTube, ¿no? Que es por donde yo iba, ¿no? YouTube ha habido pequeños... Tío, Julio J. Gámez, nuestro amigo que tanto hemos hablado, no es un youtuber que viva de esto, pero él ha generado pequeños ingresos con sus vídeos, Sí, que claro. le han valido pues para eso, ¿no? Para mejorar su setup, para darse una cena y motivarse a seguir haciendo vídeos en el momento que decide pues hacer vídeos, ¿no? Quizás sin esa motivación a lo mejor pues no hubiera llegado a tantos vídeos, ¿sabes? No sé por dónde voy. Sí, sí. Yo creo que al podcast le falta ese puntito motivacional al pequeño. Y no digo al que recién llega, sino al que ya tiene, pues eso, ya lleva 20 programas, ya se ve que el tío va en serio. Y no estoy diciendo que sea bueno, ¿eh? No estoy diciendo que sea bueno, sino que es constante. Bueno, tío, pues si sus ingresos son 5 euros al mes o 5 euros a los 2 meses, pues Sí, sí, mira, a lo eso es lo que ha lleva. generado eso es lo que ha generado, porque estamos hablando por escucha Pero, y por escucha publicitaria, pero ¿no? yo creo que ahí tendríamos que meternos en. Ellos te dan la opción, ¿eh? Te dan la opción. Tenemos que meternos en Sí, pero es una AdVoices. opción muy alta, Antonio. Estamos en el Sí, sí. 400 y Pero pico y no además de podemos eso, acceder. pero además de eso, ellos te dan la opción de entrar en AdVoices y encontrar patrocinios, ¿vale? Y ahí nosotros no tenemos el perfil hecho. Entonces, ahora A que ver, que dar vamos a una terminar vuelta. el programa ya, te voy a enseñar dónde es. Y si le quieres pegar una vuelta y porque ahí no hay que Sí, subir gran sí. historia. Y lo mismo ahí puedes hacer algo, ya que tú eres el técnico Sí, sí, le reconocido daré una de Friday vuelta, le Motherfucker. daré una vuelta. Vamos a conseguirlo. Me ha gustado mucho este Además, programa, tío. Me gusta mucho este sí, programa. además me ha hablado de podcast, que nunca habíamos hablado de podcast, ¿eh? Sí, sí, nos hemos Así puesto un muy poco. trascendentales, ¿no? En serio, Sí, nos hemos sí, puesto, Sí, ¿no? sí, Todo el sí, sí, mundo sí. aquí. muy íntimos, ¿no? Aquí, De muy. repente, ¿no? Sí, sí, me encanta el rollo. Que al Bueno, final no hemos por, dicho por dónde vamos a suerte, estar de vacaciones, esta no dónde va a ser, estamos. esta no va a ser la tónica de los próximos programas, tranquilo, que no. Bueno, siempre hacen falta cosas así también, ¿eh? O sea, que a mí Sí, me hombre, gustan claro, sí. este tipo de charlas, tío. Me encantan. Sí, además estamos en especiales, que por eso Sí, estoy pero yo oye, aquí que me también. gustan estos programas. A mí estos programas me molan. Sí, No sí. veníamos con nada preparado y mucho menos de esta índole, de hablar sobre el podcasting que es para nosotros y dónde lo vemos y cuál es el punto que nos gusta y demás. Y oye, si queréis compartirlo con nosotros, podéis dejarnos un comentario si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, cuáles son vuestros podcasts favoritos, qué plataforma os Eso es. gusta más, si os gusta más Ivo, Spotify, Podimo, si lo veis todo en ¿Dónde, YouTube. dónde nos escucháis? Efectivamente, Eso es muy interesante, uno de los comentarios, desde dónde y por qué plataforma, si vais ¿verdad? camino al trabajo, si es trabajando, si es corriendo, haciendo deporte, eso pues es un puntito guay que nos lo dejéis ahí en los comentarios y además siempre nos motiva a crear programas sabiendo que estáis, yo qué sé, en un botellón escuchándonos. Por ejemplo, ahora mismo Sergio Guerrero nos está escuchando en la bicicleta, eso En la seguro. bicicleta. Y además, si eres Sergio Guerrero, puedes darle al botón de apoyar que aparece en iVoox, que está en azul, apoyo. Y ahí, a nosotros todos los mesecitos, iVoox nos mete ahí 2 o 3 pavitos, que es lo que es para nosotros. Y quiera que no, pues se nos ha hecho una mano para comprar los cartón pluma de Friday Motherfucker, esto tan guapo que nos ha hecho el Frankie. Mentira, no me ha dado un duro. Para hacernos camisetas esta tan chula como la que llevo puesta que no la ha hecho el Frankie, tampoco le da un duro tampoco. Y para Que hacer vamos a todas estas hacer cositas, además. camisetas, ¿eh? Que vamos a hacer camisetas, vamos a hacer taza. merchandising para los más motherfuckers, Va a para estar que guay, nos va a estar puedan guay. llevar y eso. Vamos a Vamos a hacer hacer cosas muy guay. cositas. Todo eso para la segunda. Bueno, también como digo eso, que estos son especiales de verano, que por eso quizás son un poco más así, ¿no? Como se suele decir, más internos de nosotros. Y eso, que han preguntado, varias veces han preguntado, cuando hemos puesto alguna foto de las bolsitas, las camisetas, han preguntado por cómo conseguirlas. De momento estamos en versión beta, estamos probando tejidos, estamos probando tecnología de impresión para, hombre, ya que las ofrezcamos, decir ya que van a ser con precios populares, obviamente, y que van a ser de la máxima calidad posible a ese precio para que queden. Y Vale, os digo una cosa y el Frankie me va a matar ahora. Pero cuando hagamos programa en el arcade, los vamos a regalar. Así que hombre, si queréis que sean gratis, tenéis que venir al arcade. Que allí exacto, regalaremos, tiraremos allí vamos a camisetas, liarla. En el tiraremos próximo arcade la tazas. liamos. Sí, 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 sí. En el próximo la liamos. A ver Y si. además, otra cosa, llevamos 2 programas intentando hablar de dónde estamos de vacaciones. Ya cuando hablemos vamos a decir dónde hemos estado de vacaciones. Ya lo contaremos. Pero le quiero dar las gracias a Sergio del grupo de Telegram, que cuando he estado en Tenerife me ha estado aportando un montón de información, porque por visto él ha estado alguna vez que otra y me ha dado información. He visto sitios gracias a él, me ha documentado de ciertos sitios donde tenía que ir y la verdad que le doy las gracias a él de aquí, ¿no? Ya que puedo. Hombre, sí, los madafacas estamos para ayudarnos.
Pues lo dicho, chavales, suscribiros, compartirlo con todo el mundo, pasárselo a todo Dios, seguirnos en las redes sociales y la semana que viene, más y mejor. Recuerde, el jueves 23 horas antes en YouTube de momento. Correcto. Estos especiales de verano. Portarse bien, ¿eh? No se os olvide. Portarse Sin copy, muy Antonio, bien. cerramos sin copy. Sin copy, mira, mira, mira. Venga, Mira, 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 mira. venga, vámonos. ¡Vamos! Sin copyright, ¿eh? A ver qué hace YouTube con esto ahora.